Bueno, ahora también tengo el gusto de presentar al ingeniero Eduardo Flashland. Él es ingeniero agrónomo especializado en cultivo in vitro de plantas ornamentales y mejoramiento genético de orquídeas, ¿eh? Tan luego una flor tan hermosa, con énfasis en especies nativas para incrementar el potencial ornamental de la región. Ha, ha inscrito 65 híbridos de orquídeas en la Autoridad Internacional de Registro de Híbridos de Orquídeas en Inglaterra. Es presidente de la Sociedad Correntina de Orquideófilos. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE y es investigador del Instituto de Botánica del Nordeste, conocido IBONE, Instituto de Doble Dependencia, CONICET y UNE. Vamos a escuchar entonces a Eduardo en su disertación, Mejoramiento genético de orquídeas. Hola, buenas Bienvenido, noches. Eduardo. Hola, Bueno, bienvenido. gracias por la invitación y un poco siguiendo con la temática que recién nos daba Carlos Acuña sobre el mejoramiento genético en especies forrajeras. Yo voy a hablar de algo más dedicado a la belleza, ¿sí? Pero que conlleva mucha ciencia y básicamente persigue también un aspecto muy importante que lo tenemos que tener en cuenta, que es la conservación, ¿sí? Así que sin mucho preámbulo vamos a comenzar. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué creemos o qué creen ustedes que es el mejoramiento genético? En parte, Carlos los puso en autos, como dicen los abogados, pero eh, un poco tomando definiciones de tres, de tres fitomejoradores que ya la han escrito y dicho lo que es el mejoramiento genético, podemos decir que el mejoramiento genético es el proceso que involucra ciencia, artes, negocio y conservación para beneficio de la humanidad. Spellman y Slipper en el 95 introducen este concepto de ciencia y arte, ¿sí? En ciencia porque es verdaderamente objetivo. Hoy Carlos mencionaba cómo hacen los cruzamientos, cómo se mide, cómo se cuantifica, o sea que es netamente comprobable y tiene una rigurosidad científica muy importante. Involucra arte también, porque uno tiene que estar verdaderamente comprometido con la planta que está mejorando. eh, y ahí hay un aspecto subjetivo, eh, interviene mucho el empirismo, mucho lo intuitivo y más en el tema mejoramiento genético de orquídeas, ¿sí? Bernardo, 15 años después, en el 2010, ya introduce que no es solamente ciencia y arte, sino que también involucra negocios. Carlos también lo pone de relevancia cuando hace el énfasis entre la unión entre la universidad y la parte productiva. ¿Por qué? Porque tiene que haber un rédito económico, como tiene que haber un rédito económico en cada una de las presentaciones que hemos escuchado, ¿sí? Ya sea en la unidad económica que sea. Y yo le agregaría, hoy por hoy, la conservación. ¿Por qué? Porque nada de esto lo vamos a poder seguir haciendo si no tenemos en el cerebro y marcado a fuego que la conservación es algo que en todos los ámbitos lo tenemos que incluir. Y la conservación tiene que ser global y perpetua, ¿sí? Porque todas estas especies no, nos van a seguir beneficiando para nosotros y para la posteridad de toda la raza humana, ¿no es cierto? Y de nuestro planeta. Bien, un poco para entrarnos rápidamente a la importancia y diversidad de las orquídeas, tengo que decir que la familia de Orchidaceae es la más numerosa entre las plantas con flores, con alrededor de 30.000 especies. Le siguen las asteráceas, las compuestas, con alrededor de 20.000, ¿sí? Eh,
por su gran diversidad evolutiva, ocupan absolutamente todos los hábitats vegetales de nuestro planeta, ya sea en el trópico, en el subtrópico o en ambientes fríos, incluso en ambientes del tipo desértico. Es la familia botánica más perfeccionada y trabajada de la actualidad. Existen alrededor de 192.000 híbridos comerciales registrados en Inglaterra, en la oficina del IRAO, que es la International Registration Authority of Orchid Hybrid, que es en el único lugar en el mundo en que se pueden registrar híbridos de orquídeas. ¿Sí? Podríamos estar realizándolos en la Argentina en el INASE, sí, también, pero es verdaderamente muy complejo los trámites, por eso que hemos decidido directamente registrar nuestros cultivares en Inglaterra. El mercado mundial de orquídeas en el 2022-2023 movilizó 5.000 millones de dólares en todo el mundo, con un incremento estimado año a año en 1,5%, que es un incremento altísimo en cuanto a un solo subproducto que es orquídea. Estados Unidos, Europa y Asia son los mayores consumidores de productos sudamericanos y Sudamérica, perdón, son básicamente mercados emergentes. La historia del mejoramiento genético de orquídea empieza en Francia en 1904 con Noël Bernard, ¿sí? Un botánico y micólogo que empecinó en tratar de dilucidar por qué germinaban las semillas de las orquídeas en la naturaleza, siendo que las semillas de las orquídeas no tenían absolutamente ni un gramo de sustancia de reserva, no tenían ni siquiera proteínas, no tenían ni siquiera hidratos de carbono, y bueno, Noel Bernard descubre que las orquídeas se asocian simbióticamente con micorrizas y las micorrizas son básicamente las nodrizas de estas pequeñas semillas hasta que el protocormo o esa pequeña plantita empieza a fotosintetizar y a partir de ahí se independiza completamente. No así que durante toda la vida de la planta a futuro, estas micorrizas van a vivir asociadas en las raíces de estas plantas. ¿Sí? En el año 1922, Lewis Newton en Estados Unidos eh, logra, un poco siguiendo la temática de Noel Bernard, logra formular un medio nutritivo que emula en parte todo lo que las micorrizas en forma natural le daban a estas semillas y a partir de ahí el salto cuantitativo en la industria de las orquídeas fue increíble. No nos olvidemos que mientras Noel Bernard quería descubrir cómo se asociaban, ¿sí? Fleming también descubre que las penicilinas trabajaban a favor nuestro, mientras que Louis Knudson huía de todo eso, ¿sí? Entonces es la, la, la antítesis de un eximio éxito, por así decirlo. Y eso llevó a que el impacto comercial que tuvieron estos dos descubrimientos logra la germinación simbiótica descubierta por Noel Bernard en 1904 incrementa la germinación asimbiótica y introduce el cultivo in vitro como gran estrategia metodológica para la masificación de las orquídeas, ¿no es cierto? Eso produjo una reducción de costos sustanciales, una producción más factible y controlada, un incremento productivo extraordinario, porque la germinación de las orquídeas se empezó a hacer en gran cantidad, con altas tasas de éxito. Eso impactó en el mercado mundial, incrementando la exportación, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Eso
Eso se tradujo en innovaciones en biotecnología. Se empieza a descubrir la verdadera clonación con el cultivo in vitro y empiezan a obtenerse las primeras plantas libres de virus en el género Cymbidium, ¿sí? Con este tipo de actividades. Hay una diversificación en las variedades, ya empiezan a verse hibridaciones y con eso también se incrementa la demanda y lo más importante es que ya la palabra conservación empieza a tener significado en el ámbito del cultivo de las orquídeas, porque antes lo que se hacía directamente era netamente extractivo. Se iba a determinados lugares, se sacaban las plantas que estaban creciendo en un determinado lugar, se las llevaba a los lugares en los que se las podía cultivar y vender en grandes sumas, y eso es lo que se hacía. Con el cultivo in vitro la palabra conservación empieza a tener un auge muy preponderante, sobre todo para aquellas especies amenazadas. ¿Por qué? Porque disminuye la presión en las poblaciones silvestres. Esto fue crucial y fundamental. ¿Por qué las orquídeas han colonizado absolutamente todos los ambientes? Bueno, han tenido estrategias en la polinización utilizando la atracción olfativa. Los polinizadores llegan a sus flores por una determinada feromona. Pueden producir alimentos, es el caso de una orquídea emblemática de Misiones, la que está pegadita al colibrí, ¿sí? Cattleya cernua, es polinizada exclusivamente por los colibríes, ¿sí? Pueden mimetizarse y tener una atracción visual, como la orquídea que está polinizada por esa polilla nocturna, que la predijo Darwin cuando llega a Madagascar, porque él vio la forma que tenía esta orquídea y dijo, bueno, no veo gente polinizante, es blanca, se perfuma de noche, y bueno, indudablemente una polilla nocturna es la gente polinizante. 100 años después, un alemán descubre exactamente a esa famosa polilla que Darwin la había predicho. Pueden ser casas, hospedantes, hoteles de determinados insectos. Muchas orquídeas de Australia tienen esa característica. Los insectos, llegado a la noche, se resguardan en estas orquídeas y en ese resguardo la polinizan. Pueden liberar feromonas, como en el caso de una orquídea, de esta orquídea que está aquí, que elabora una feromona específica para atraer a la gente polinizante, ¿cierto? Bien, ahora veamos básicamente, hoy Carlos hablaba de los sistemas reproductivos de las gramíneas y las leguminosas. Bueno, yo le voy a hablar un poco de las orquídeas. Tenemos básicamente dos grandes grupos, en verde y en negro. Las que son en verde, tenemos básicamente una enorme cantidad, el 85% de las especies tienen polinización alógama, cruzada o abierta, que significa que el polen de una flor hermana puede llegar al estigma de otra. Entonces, normalmente este tipo de polinización tiene también muchos agentes polinizantes y estas plantas que tienen polinización alógama presentan una alta diversidad genética. ¿Sí? Es el caso de los géneros Cattleya, Dendrobium, Vanda, Phalaenopsis, Oncidium. Eso ayuda mucho a el mejoramiento que enseguida voy a comenzar a hablar. Luego tenemos las orquídeas de polinización autónoma o autopolinización, que más o menos hay un 12% de especies. Imagínense que estamos hablando de 30.000 especies y el 12% son de polinización autógama, ¿sí? Este tipo de polinización generalmente está asociada a supervivencias en ambientes difíciles, ¿sí? Con escaso número de agentes polinizantes, ¿sí? En algunos casos pueden ser una o dos
avispas específicas, ¿sí? Hay una baja diversidad genética, es el caso del género Pleurotalis y Anatalis, que están bastante bien representados en la selva misionera. Y luego los más raros son los que tienen polinización cleistógama, que son netamente flores cerradas, todo el ciclo de la planta lo pasan bajo tierra, son verdaderamente floración subterránea. eh, Tienen una autopolinización obligada, son los agentes polinizadores, generalmente escarabajos, son ultra específicos y presentan una muy baja diversidad genética. No están distribuidos en todos los ambientes del mundo y es Australia, eh, el continente australiano es el que tiene la mayor cantidad de especies con floración subterránea. Y bueno, y no podía faltar, como hoy hablaba Carlos, de la polinización apomíctica, algunas también de polinización apomíctica, que son las muy raras, que la polinización apomíctica es la formación de semillas con polinización, pero sin fertilización, sin unión de gametas, ¿sí? Las semillas son 100% de característica materna. Es el caso, por ejemplo, de Avenaria dentata, una orquídea con la que estoy trabajando, pero verdaderamente es un dolor de cabeza lograr híbridos con esta especie, ¿no es cierto? Bien, ahora una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que reside el éxito de las orquídeas para hacer tan eficiente la polinización? ¿Sí? Y bueno, la pregunta es muy simple, la respuesta en realidad es muy simple. En las polinias. ¿Por qué? Porque las polinias pueden tener dos, cuatro, hasta ocho polinarios y cada una de estas polinias pueden llegar a tener entre 300 a 500.000 granos de polen en forma muy compacta. Entonces, es muy eficiente su traslado, su germinación y su fecundación. Por ejemplo, fíjense en la foto inferior izquierda, tenemos una, una mosca, en realidad una abeja del grupo de las abejas, ¿sí? Que está transportando en su tórax eh, unas polinias de Cattleya que tienen en promedio 150.000 granos de polen. O sea que con que una de estas estructuras, de estos polinarios, llegue al estigma, llegue al- a su lugar en donde tiene que llegar, serán 150.000 granos de polen que podrán fecundar 150.000 óvulos y formar preferentemente casi seguro que van a formar 150.000 semillitas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de arriba, ahí tenemos a la mano derecha, la foto superior derecha, Avenaria gurliana, donde esa es una pinza histológica para darles idea del tamaño del polinario, y a la izquierda está la flor polinizada, entonces una polinia de Venaria burliana puede tener 300.000 granos de polen. Así que es ahí la gran estrategia que han sabido tomar esta familia botánica tan importante, ¿cierto? Bien, otra pregunta. Entre los métodos de mejoramiento utilizados en orquídeas, vamos a hablar un poco, vamos a hacer una síntesis de lo que hoy estaba hablando Carlos y decirles que básicamente tenemos los clásicos y los modernos, ¿sí? En los clásicos tenemos la típica hibridación, la selección recurrente, que habló hoy en parte Carlos, retrocruzamiento, ¿sí? Y selección de individuos superiores. Y en los métodos modernos, el cultivo in vitro es el que básicamente ha servido muchísimo para el mejoramiento de orquídeas. Sin el cultivo in vitro no podríamos mejorar las orquídeas. Luego podríamos mencionar también los marcadores moleculares
Y lo más novedoso es la edición génica, que rápidamente lo voy a comentar, ¿sí? Entre los métodos clásicos de mejoramiento de orquídeas les quiero dar unos ejemplos que verdaderamente son espectaculares, ¿sí? La hibridación, por ejemplo, es la combinación de características deseables entre dos especies o dos variedades o dos híbridos. Estamos viendo el caso de la Phalaenopsis sogo yukidian, una orquídea lograda en Japón, en donde se combinó resistencia al frío y durabilidad en una flor por color y textura y forma en la otra. Y lo que logró fue Phalaenopsis sogo yukidian, una Phalaenopsis que tuvo un impacto comercial extraordinario y que fue el puntapié inicial para que Taiwán, la Taiwan Sugar Corporation, la incorporara a sus programas de mejoramiento y transformó toda la industria de caña de azúcar, la transformó a cultivo de Phalaenopsis. Y la Sogo Yukidian fue el 70% de los híbridos que Taiwán tuvo en su momento y que hoy es una industria que mueve millones, millones de plantas y de dólares por año. El otro método que se usó y que se usa mucho en mejoramiento es la selección recurrente. En este caso, lo que se hace es, se selecciona plantas con rasgos mejorados y se genera híbridos en forma repetitiva. Lo que pasa es que esto demanda mucho tiempo y mucho profesionalismo, porque los conocimientos de los caracteres genéticos para realizar este tipo de selección recurrente debe ser muy concreto y deben ser muy amplios. Es el caso típico, también logrado en Japón, con el Cymbidium Susan Green, en el que el Cymbidium era una planta muy, muy utilizada para hacer arreglos florales, pero tenía el gran inconveniente que por su forma de propagación, eh, estas plantas estaban invadidas por el virus de la resistencia al Cymbidium del mosaico, y por la selección recurrente se lograron, y por cultivo de meristema, se lograron obtener plantas libres de este virus. El retrocruzamiento también es una de las formas en que hoy nombrábamos los diferentes tipos de mejoramiento tradicional. Implica cruzar un híbrido con alguno de los progenitores originales, ¿sí? Es una excelente vía y una vía que generalmente la utilizo muchísimo para restituir básicamente fertilidad en híbridos complejos. En el caso de la fotografía, la Miltoniopsis Lennart Karl Gottlieb, un híbrido logrado en Alemania, ¿sí? Lo que se quiso hacer es básicamente restituir la fertilidad y restituir el perfume que esta orquídea tenía, utilizando los padres ancestrales que formaron este híbrido, ¿sí? Entonces, utilizando esa metodología de mejoramiento genético, se logró restituir la fertilidad, y a partir de ahí se hicieron unos híbridos increíblemente hermosos, muy duraderos y perfumados. Y por último, bueno, la selección de individuos superiores, hoy hablaba Carlos de eso, ¿sí? Seleccionar los individuos que mejor se adaptan a una determinada condición, eh, y los caracteres genéticos se seleccionaron por rasgos cuantitativos: cuántas flores producen, cuántas varas por pseudobulbo producen, si tenían perfume, cuánto tiempo duraba la longevidad floral, si era más resistente al frío que otra, si era más resistente a enfermedades. Y entonces, por ese sistema de selección de individuos superiores, hoy se logró, no hoy, sino que se logró el Dendrobium sonia,
una planta muy, muy utilizada para la producción comercial de varas florales en Tailandia y Singapur, ¿sí? Entre los métodos modernos, bueno, no puedo dejar de nombrar el cultivo in vitro, todo el mundo conoce la metodología del cultivo in vitro, pero acá voy a hacer referencia básicamente a cómo nosotros utilizamos la metodología del cultivo in vitro para lograr tener una gran dotación de plantas a través de la medición de la fertilidad de sus semillas, porque en una cápsula de orquídea pueden haber en promedio entre 300.000 a 500.000 semillas, ¿sí? Así que si yo cultivo estas semillas sin previamente hacer un análisis de la calidad seminal que tienen estas, me puedo encontrar con que haya cultivado 100 frascos y de los 100 frascos no haya germinado absolutamente ninguno. En el caso que estamos viendo acá, son semillas que se ponen en contacto con cloruro de tetrasodio, una solución relativamente muy fácil y económica de preparar, y todos los embriones que están activos, que están vivos, que están respirando, se tiñen de rojo, mientras que los que están muertos no toman color. Entonces, si yo tengo una muestra de semilla que se tiñe así como el que estamos viendo en la fotografía y a la derecha está el resultado, estoy seguro que voy a tener éxito en mi cultivo in vitro. Y también es una metodología obligatoria para cuando nosotros queremos conservar semillas. Las semillas de las orquídeas las podemos deshidratar hasta tener entre un 8 y un 11% de humedad y ponerlas en nitrógeno líquido, ¿sí? A 196 grados bajo cero. Pero previamente me tengo que asegurar que estas semillas estén vivas. Entonces, esta metodología es una metodología muy sencilla, ampliamente utilizada en todo lo que sea semillas de todo tipo de planta y que en orquídea es de fundamental para la parte de conservación. ¿Sí? Bien. Respecto a los marcadores moleculares, bueno, es la identificación de géneros involucrados en el color, en el tamaño, en la forma de flor, o en plantas que aceleran básicamente su crecimiento. Entonces nosotros podemos, a través de esta metodología, seleccionar clones comerciales. Y es lo que logró Singapur eh, hace unos cuantos años atrás. Singapur larga un concurso de qué flor iba a representar a esta ciudad, a esta ciudad básicamente, para el resto de su existencia. Entonces, la banda Miss Joaquín salió seleccionada y fueron básicamente con marcadores moleculares los clones que fueron seleccionados y la mejor fue nombrada como banda Miss Joaquín en honor a una eximia cultivadora eh, de ese lugar, ¿cierto? Entonces, estamos viendo cómo las técnicas nuevas nos ayudan a identificar genes o al menos ejemplares valiosos. Y por último, en forma muy rápida, lo que es la edición génica, es una técnica relativamente nueva para orquídeas, no es nada más que una tijera molecular de gran precisión, aunque todavía bastante controversial su uso, ¿sí? Eh, el color azul en plantas no es un color que predomine, ¿sí? Tienen que combinarse para formar el color azul varios pigmentos. Entonces, con la edición génica, el CRISPR-Cas9, se puede lograr identificar cuáles son los genes que pueden estar involucrados en el color azul, y es lo que se hizo básicamente para lograr flores con un color azul intenso, como mostramos ahí en esta fotografía, que si bien no son orquídeas, pero estamos viendo el color azul de alguna de estas plantas, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo ha intervenido el mejoramiento genético en la conservación? Bueno, en Fragmipedium kovachi, lo que estamos viendo ahí,
se hizo la selección de individuos superiores, más la selección recurrente, más el cultivo in vitro, y se logró obtener individuos de una población. El Phragmipedium kovachi es una de las últimas especies descubiertas en las selvas altas nubosas del norte de Perú, ¿sí? Una planta de extraordinaria belleza, pero que cuando se la quería llevar a cultivo en forma masiva, se enfermaba, no vivía, y a través de la selección de individuos superiores y selección recurrente, hoy por hoy se lo puede encontrar y se puede catalogar en orquídeas. Los mejores clones llevan la clasificación A triple positiva para lograr obtener F1 de rápido desarrollo in vitro y ex vitro. También se logró con el Paphiopedilum sanderianum en Filipinas y con el Dendrobium lindleyi en Himalaya, dos especies muy emblemáticas de estos lugares en el que estaban prácticamente extintas, ¿sí? Básicamente por la extracción, ¿sí? Bien, ¿dónde creemos que empieza el trabajo del fitomejorador de orquídeas? Y empieza en el vivero. El vivero es el gran centro del universo del mejorador de orquídeas, porque ahí elegimos el germoplasma, que tiene que ser de una genética precisa y selecta, que demanda muchos años establecer, ¿sí? Hay que investigar a fondo las implicancias e inconvenientes del uso de estas especies en los programas de mejoramiento. Hay que indagar muy a fondo la genealogía de las orquídeas, y por suerte en Inglaterra, en el Registro Internacional de Orquídeas, nosotros podemos investigar cuáles son los parentales que vamos a estar utilizando con el híbrido in mente que vamos a elegir, ¿no es cierto? Y después eligiendo el método de mejoramiento que les he estado hablando, el más adecuado para hacerlo. Por ejemplo, le doy algunos ejemplos típicos, ¿sí? Algunos lineamientos para un programa de mejoramiento genético exitoso. La elección de los parentales, que son los individuos masculinos y femeninos que van a intervenir en esa hibridación, puede tener implicancias verdaderamente muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con ellos nosotros tenemos, ya sea queremos aumentar el tamaño vegetativo o queremos disminuirlo, trabajamos con el tamaño floral, perseguimos tener nuevos colores florales. ¿Y qué de la fertilidad de la F1? Porque si queremos seguir mejorando necesitamos tener fertilidad en esas F1. ¿Qué forma floral pueden llegar a tener estas orquídeas? La disposición floral, que es muy importante también, y la sanidad vegetativa. Esos tres ítems que los estuve nombrando a lo último. eh, Pongo el ejemplo de el Oncidium Cherry Baby, que es una orquídea muy comercial, pero que en determinadas condiciones ambientales florece muy bien, pero la planta se mancha notoriamente y la gente no la compró, y las empresas que lo produjeron prácticamente la tuvieron que desechar porque en determinadas condiciones ambientales florecía muy bien, pero el aspecto de la planta era verdaderamente calamitoso, ¿sí? Entonces, cuidado cuando elijamos los padres para hacer estos híbridos, ¿sí? La distancia genética parental es muy importante a tener en cuenta, que es el grado de cercanía entre el padre y la madre para evitar incompatibilidad, y es sabido que a mayor distancia entre padres hay una mayor dificultad de su cultivo in vitro, por ende también habrá una dificultad de su cultivo ex vitro en el vivero. Entre los objetivos de determinar la distancia genética es básicamente evitar cápsulas vacías, porque imagínense que formar una cápsula en una orquídea demanda 6 meses, ¿sí? Entonces, disminuir el semillas que no tengan embriones, ¿sí? No quiero tener una gran cantidad de semillas con embriones bien formados. Y
Si el crecimiento de esta semilla es rápido y vigoroso in vitro, indudablemente también esa vigorosidad se va a manifestar afuera cuando estas plantas estén creciendo en el vivero. Es el caso de lo que nos pasó, por ejemplo, al hibridar Miltonia moreliana por Miltonia clowesi. Con eso obtuvimos un hermoso híbrido que es Miltonia Wine Leopard FCA. eh, y quisimos hacer lo mismo con algunas especies mexicanas que teníamos en el vivero, como Rinchostele rossi, por ejemplo, el que está allí abajo, y sin embargo, Rinchostele es de México y las Miltonias son brasileras. La distancia génica parental es muy, muy grande. Nunca jamás pudimos hacer híbridos con ellos, o sea que también es importante esa condición. Eh, Tercero es la elección del método de mejoramiento. El más utilizado es la hibridación, o si no, el retrocruzamiento. Con la hibridación hicimos eh, un híbrido muy bonito que se lo hicimos en honor a Aurelio Schinini, un botánico, un excelso botánico, eximio botánico en realidad, de Livone, entre Miltonia moreliana y Gomeza bifolia, ¿sí? Con una hibridación simple pudimos lograr un hermoso híbrido, muy, muy fácil de cultivar en nuestras condiciones. Con el retrocruzamiento se utiliza generalmente para restituir la fertilidad en los híbridos de F1 con marcada calidad genética, usando un parental, ya sea o una especie o un híbrido. Y es lo que quisimos hacer cuando queríamos utilizar Gomonia milona argentino y Gomonia milona argentino cambá, que son básicamente dos plantas con escasísima fertilidad, yo diría que casi infértiles, pero que cuando la volvimos a cruzar con su especie original, con la especie que dio origen a este híbrido, en la F1 fueron muy fértiles, así que restituimos fertilidad con el retrocruzamiento, ya sea con el padre o la madre de estos, ¿no es cierto? Bueno, la germinación in vitro es muy importante, por lo tanto, el trabajo que hacemos en laboratorio es fundamental, determinar en qué medio nutritivo germinan mejor. El tiempo de maduración de la cápsula es terriblemente importante. Hay cápsulas que tardan 6 meses, otras que tardan 90 días, algunas especies en 45 días están maduras, así que hay que estar permanentemente, eh, diríamos, controlándola. Y por suerte la aclimatación in vitro de las orquídeas no tienen ningún inconveniente. Y por medio, como para ir terminando, eh, ¿dónde hemos hecho los registros de orquídeas en la Argentina? Bueno, Argentina cuenta con un total de 378 híbridos hasta el día de hoy, 11 del 11 del 24, y todas están registradas en Inglaterra. La primer orquídea que se registró en la Argentina es del 2003, que es la Gomonia milona argentina, ¿sí? La Facultad de Ciencias Agrarias totaliza 95 híbridos desde el 2004 hasta la fecha, o sea que estamos hablando de un 25% del total nacional han salido de los laboratorios y del grupo de orquídeas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Todos, absolutamente todos nuestros híbridos llevan la sigla al final FCA, que es básicamente el lugar en donde la hemos hecho. Y el primer híbrido registrado fue Cattleya rosa de Corrientes el 17 del 9 del 2004. ¿Sí? Bien, acá les muestro en grandes rasgos cómo hacemos nosotros la, la, la ficha para mandar al Registro Internacional de Orquídeas. Se saca una buena foto, se mide en milímetros, se describe perfectamente cada una de las partes, sépalo,
pétalo, labelo, ¿sí? ¿Cómo la queremos llamar? ¿Cuáles son los padres intervinientes? En este caso, la primera foto es Miltonia Wine Leopard por Rinchonia Pacific Paranoia. ¿Quién es el originador y quiénes son los registrantes? Hoy hablaba Carlos de el convenio entre universidad y empresa para llevar su producción a escala. Bueno, en el caso nuestro, nosotros tenemos un convenio firmado con un productor que tiene una colección increíble de orquídeas, que es el contador Carlos Lascurain, con el que estamos trabajando muchísimo, ¿sí? Así hemos hecho un sinnúmero de híbridos y también estamos haciendo varias inscripciones con un vivero de California, el Sunset Valley Orchid, ¿sí? De Fred Clark, que, con el que estamos trabajando nosotros aportando polinias, granos de polen para sus orquídeas. Él también nos manda polinias para las orquídeas nuestras, así que hemos inscrito, por ejemplo, la Rincatleante Terracota Beauty FSA, es un híbrido que lo hemos hecho en forma conjunta. La Cattleya lundiriana Fabián Nardelli, que lleva el nombre de un cultivador, también los hemos hecho a través de un convenio, una carta acuerdo con un productor de Reconquista, ¿sí? Una de las cosas que tratamos siempre de revalorizar y incluir son especies nativas de nuestra región, ¿sí? Allí abajo tienen Avenaria Iberá FSA, un híbrido que lo logramos hacer cuando todavía estaba vivo el botánico Aurelius Chinini, y él siempre me decía, tenemos que utilizar mucho las orquídeas nativas nuestras porque tienen un potencial ornamental y genético muy importante, así que bueno, ahí está Avenaria Iberá, es un híbrido que lo hemos hecho con dos especies del macrosistema de Libera, ¿sí? Bueno, ahí tienen también otros ejemplos, Cattleya Neon Light, una orquídea que la hemos registrado aquí, que la estamos utilizando muchísimo porque verdaderamente es una planta que florece alrededor de 3 hasta 4 veces al año, algo relativamente poco usual en orquídeas, ¿sí? Así que bueno, conclusiones. El mejoramiento genético mediante hibridaciones simples, la selección recurrente, retrocruzamiento y cultivo in vitro son las herramientas más utilizadas para mejorar genéticamente las orquídeas. Cualquiera de estas metodologías son relativamente fáciles de entender, utilizar y practicarlas con orquídeas. El 25% de los híbridos registrados para Argentina han salido de la Facultad de Ciencias Agrarias. El background research que le llamamos, que es nada más que el verdaderamente investigar a fondo el germoplasma utilizado, nos ha costado muchísimo trabajo reunirlo, casi 30 años, en donde reunimos calidad genética, estética, fertilidad comprobada y básicamente sanidad para lograr híbridos de orquídeas premium o catalogados como A triple positivo. El mejoramiento genético de orquídea, y creo que es por ahí lo más relevante, tiene un impacto muy positivo en la conservación de áreas protegidas, al disminuir la presión de extracción de especies diezmadas por el comercio ilegal. A eso tenemos que darle mucho énfasis. Y con las nuevas técnicas genéticas y la creciente demanda de variedades únicas, el futuro del mejoramiento genético en nuestro país se ve prometedor, entretenido, emocionante, y creo que esto es recién un comienzo, perdón. Y las inscripciones de los híbridos mejoradas genéticamente en el IRAO premian el trabajo continuo y paciente del hibridador y valorizan la biodiversidad de la región, es atemporal y universal porque siempre van a quedar plasmados ahí. Así que bueno, muchas gracias por escuchar.
Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente una exposición hermosísima, tanto desde lo científico como la belleza que nos presenta, ¿no?